Le doy la bienvenida a esta hora a César Rona, asambleísta reelecto por el Partido Social Cristiano. Ya nos acompaña en el estudio aquí en Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Alicia. Un gusto enorme estar aquí esta mañana. Un saludo a todos los televidentes. No, el gusto es nuestro. ¿Cómo avanzan estos diálogos, estas conversaciones en busca de acuerdos al interior de lo que será la nueva asamblea, una vez que pues ya falta una semana para que comience ese nuevo desafío por 4 años? Así es, los acuerdos son lentos. Este es un proceso complejo de diálogo, difícil porque estamos totalmente fraccionados. Entonces hay que hablar con muchos grupos políticos, pero hay que seguirlo haciendo con paciencia y perseverancia. En la política hasta el mismo día, 14, sentados en el pleno de la Asamblea Nacional, puede haber cambios de última hora. Así es la política y así es la política ecuatoriana. Lo que nosotros estamos tratando y vamos a seguir tratando es de construir un acuerdo amplio de gobernabilidad del país, donde nadie sea excluido, donde todos puedan participar, donde todos tengan representación, la debida representación política, un acuerdo de gobernabilidad para el país, un acuerdo que permita el ordenamiento de la Asamblea Nacional, que permita el 14 elegir sus autoridades, posteriormente las comisiones legislativas y ordenar el trabajo legislativo. Y de ahí empezar un trabajo de responsabilidad con el Ecuador, porque tenemos que ver qué es lo que manda Guillermo Lasso, el nuevo gobierno, a la Asamblea Nacional. Proyectos económicos urgentes, leyes que tienen que cambiarse por beneficio del Ecuador. El Ecuador tiene que ir a un nuevo modelo de desarrollo económico. Tenemos que cambiar toda esta etapa dura de salud pública que tiene que ser reorientada. Tenemos que vacunar a todos los ecuatorianos. Y entonces, ¿cómo entender que una asamblea esté de espaldas al gobierno? ¿Cómo entender esta nueva mayoría que se está aparentemente construyendo, que ha sido anunciada, pero no ha sido confirmada? Están todavía en conversaciones, están en el tira y afloja. Pero le preocupa que esa mayoría, de la que usted habla, que me imagino es la que pudiera estarse dando entre Pachacutic y de IUNES, vaya a ser una mayoría que no sea más bien conformada para un aporte de gobernabilidad, sino con miras a una oposición democrática. Bueno, eso habrá que preguntarles a ellos. ¿Cuál será el rótulo con el que llega esta alianza a la Asamblea? Porque ellos no son afines al gobierno, son contrarios al gobierno, ellos son oposición. Entonces, entendamos un poquito qué es lo que podría ocurrir. Entonces, este nuevo grupo es el grupo de oposición al gobierno. Oposición al gobierno de un gobierno que todavía ni se sienta, de un gobierno que recién se va a posesionar el 24 de mayo. Entonces, hay que pensar bien en el país. Todos nos llenamos la boca del Ecuador, de la gobernabilidad. Bueno, esto es con hechos, esto es con acciones positivas en beneficio del Ecuador. La situación económica, social y política del Ecuador es compleja, es grave, es difícil. Donde no es que el gobierno tiene la varita mágica para resolver todos los problemas del Ecuador. No, no, no. Y la Asamblea tiene que coadyuvar a que eso ocurra en el país. Por lo tanto, pues, tiene que haber una sintonía muy clara con el gobierno. Pero ¿cómo va a ser esto para pasar de las palabras? Porque, por ejemplo, ayer conversaba con el asambleísta también reelecto, Pavel Muñoz, y él decía, más allá de las diferencias que tengamos, tenemos que tratar de poner sobre la mesa en estas conversaciones, en estos diálogos, los acuerdos para la gobernabilidad, para recuperar la imagen de la asamblea que hoy está venida menos. Él la calificaba de negativa, con un 3% de credibilidad, y por ende son muchos los desafíos y retos. Pero ¿cómo ya materializar esto cuando, por ejemplo, resulta un poco quizás para muchos incomprensible ver los acuerdos que se podrían dar? En algún momento Pachacutic decía, yo no pudiera llegar a un acuerdo con UNES por lo que vivimos en la década pasada, y resulta que ahora hay estos pasos a los diálogos. La idea también en algún momento se expresó de manera igual, pero como usted decía, hoy entre ellos se ve bastante encaminado el dar paso incluso a cosas que no parecerían. Han pedido, ahora han solicitado que para llegar a un apoyo, por ejemplo, Pachacutic cambie esos candidatos a la presidencia, que son Salvador Quispe y Guadalupe Llori, precisamente porque con ellos hay una confrontación que viene desde atrás. Ellos tienen un malestar también con lo que vivieron en la década pasada. Pero hay esa postura de, bueno, podemos analizar y dar paso y buscar nuevas figuras. A ver, yo no puedo opinar sobre el acuerdo de ellos, ¿no? De hecho, se conoce y es público que están muy cerca, que no han cerrado, pero que están muy cerca y que han pedido el cambio de candidatos. Bueno, resulta que este acuerdo va a ser entre el perseguido y el perseguidor. Eso es lo que se podría dar en el país. ¿Quién eligen ahora? No lo sabemos, ya nos comentarán.
Ya sabremos en estos días, en este fin de semana, si finalmente hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero cuando se habla de darle a la Asamblea prestigio, eso se gana con trabajo, con orden. Y lo primero que hay que tener el día 14 son autoridades. Hay que designar autoridades. Sería vergonzoso para el país que el 14 no se puede elegir autoridades porque no hay acuerdos legislativos. Y lo otro, hay que ordenar la Asamblea para trabajar, porque usted se va a ganar una buena reputación y un buen nombre con trabajo, con transparencia, con honestidad, resolviendo los problemas del país. Y para aquello tiene que organizar el trabajo de las comisiones legislativas permanentes. Son 15. Por lo tanto, el primer gran acuerdo que debe haber es que todos tenemos que formar parte de las comisiones. Nadie debe repetir comisiones para que no ocurra lo que ocurrió en este periodo legislativo, que hubieron legisladores que eran miembros de 3 y 4 comisiones. Y entonces cuando había que votar en fiscalización desaparecían y no había los votos. Estas cosas son las que no pueden ocurrir en la nueva Asamblea. Por lo tanto, es fundamental la transparencia, el orden y luego, ¿cómo se inicia el trabajo legislativo? Esta Asamblea se va y deja un inventario de proyectos de ley. Unos en segundo debate, unos en primer debate, otros en las comisiones, que tienen que ser valorados. ¿Con quién? Entre los grupos nuevos de la política ecuatoriana que llegan a la Asamblea, donde se tiene que establecer prioridades. Entonces, por ejemplo, ¿qué es prioritario? ¿La ley de economía circular o es prioritario la ley de defensa a los niños, niñas y adolescentes? Entonces, tenemos que ir estructurando. Y en el camino van a llegar los proyectos del gobierno. El gobierno anuncia un primer proyecto de emergencia económica, que ¿no? es el de la reforma tributaria, es el mismo día de la posición del nuevo gobierno. Claro. Y ahí hay que ver cuáles serán las posturas que se adopten en ese sentido, porque ya desde ahora se comienzan a generar posturas divididas, ¿no? Y ese será el arranque que tengan quizás como asamblea. Pero no quiero dejar de preguntarle, el Partido Social Cristiano también debe tener sus aspiraciones a llegar a la presidencia del Legislativo. Claro que tenemos aspiraciones. Usted es uno de los candidatos. César Ron es una de las posibilidades. Pero ¿cómo van a hacer? Los otros podrían ya sumar 90 votos si concretaron un acuerdo. Ustedes están en una desventaja ahí. ¿A quiénes están apelando para captar la mayor cantidad de votos entonces? A todos. Nosotros seguimos conversando con todos y no vamos a dejar de conversar con todos. Este es un proceso largo, complejo, difícil, no es fácil. Y bueno, primero hay que dejar los nombres atrás, primero hay que tener la mayoría. Y una vez que tengamos una mayoría consolidada, una amplia mayoría, este consenso consolidado, entonces casa adentro elegiremos el candidato, porque tenemos varios nombres dentro de nuestra organización política. El Partido Social Cristiano, con Creo, ganamos las elecciones. Guillermo Lasso es el presidente del Ecuador de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Pero en la Asamblea no tienen la cantidad más representativa de legisladores. No, así es, nadie las tiene. Nosotros entre el Partido Social Cristiano y Creo tenemos 30 legisladores. Más un grupo importante de independientes que están alineados, ¿no es cierto?, a apoyar estas tesis, este cambio, este modelo de desarrollo económico, apoyar los proyectos sociales, bajar los intereses, bajar las tasas, eliminar el impuesto del 2% a los pequeños comerciantes. Estamos alineados en una tesis nueva aquí en el país. Entonces, allá tenemos 40, nos faltan 30, nos faltan bastantes. Persuadir a los otros grupos políticos por la gobernabilidad, eso es lo que estamos haciendo, construyendo diálogos y puentes por la gobernabilidad del Ecuador. Eso es lo que estamos haciendo. Unos lo entienden, unos lo quieren, unos lo manifiestan, otros dudan, y entonces a los que dudan les tenemos que sacar de la duda para llegar a un acuerdo para el próximo 24. Pero si antes nos anuncian en los próximos días que ya hay un acuerdo entre la izquierda unida, que sería pues Pachacutic, UNES, y seguramente la izquierda democrática, también sería importante que nos anuncien al país y nos digan en qué línea política se van a poner, porque no creo que esa alianza pueda anunciarle al país que se van a unir por la gobernabilidad. Creo que ese será un frente de oposición al gobierno de Guillermo Lasso, con algo grave que ya ocurrió en este canal hace 8 días, que una importante dirigente de Pachacutic, ¿no?, amenazó al presidente Lasso que si las cosas no van como ellos dicen, entonces va a haber un peor octubre. Esto no puede ocurrir en el Ecuador. En el Ecuador no puede haber otro peor octubre ni otro octubre siquiera. En el Ecuador tenemos que sentarnos en una mesa para acordar y para sacar al país adelante de la gravedad que se encuentra el día de hoy. El paciente es grave, no solo es el COVID, el paciente es grave. Y entonces tenemos que darle oxígeno, resucitarlo, levantarlo y ponerlo a caminar. Pero más
allá del discurso que tiene cada bancada, de que nosotros vamos a ir a aportar con la gobernabilidad del país, cada uno tiene sus temas prioritarios y no coinciden muchos en esa línea, ¿no? En los criterios que pueden estar en torno a dichos temas. ¿Usted cree que se puede hacer una alianza que dure en el tiempo? Porque se están proyectando y dicen que ya tienen incluso una hoja de ruta establecida para los próximos 4 años. Pero, ¿realmente son más las coincidencias que las diferencias entre ellos? Liz, en política no hay absolutos. La política es totalmente cambiante y las condiciones del país son difíciles. Por lo tanto, es por esa razón es que la política no es absoluta. No hay absolutos en política, ni hay radicales. Ahora, ¿y cómo puede pesar en esta nueva asamblea para cumplir la expectativa que podemos tener los ecuatorianos de ver algo diferente a lo que hemos vivido durante estos 4 años de gestión de la actual asamblea? El hecho de que la mayoría sean rostros nuevos y solamente hayan 13 de 137 legisladores que ya vienen con una experiencia anterior y formando parte de la asamblea que ya la próxima semana concluye su gestión. Bueno, este es un tema complejo. La asamblea es nueva. La mayoría de los asambleístas no tienen experiencia legislativa. ¿Pero eso pudiera ser bueno o malo? Ese es un reto para la asamblea. Es bueno y malo. Siempre es bueno la renovación, el cambio. Es bueno, es positivo para el país. Pero tiene que haber esa amalgama entre juventud y experiencia para poder sacar adelante las cosas. Hay muy buenos y jóvenes legisladores que llegan, pero no tienen la experiencia legislativa. Hay que ayudarlos, hay que guiarlos, hay que orientarlos. Y hay que conjugar ese trabajo de juventud y experiencia. Solo 12 fuimos reelegidos a la nueva Asamblea Nacional. De 137, César Ron es uno de ellos, por la hoja de vida limpia que tengo. El pueblo me ha vuelto a dar ese voto de confianza y lo único que nos queda es responder a ese voto de confianza con trabajo, con frontalidad, con honestidad, con transparencia, como siempre lo hemos hecho. Y por lo tanto, dedicarnos a trabajar en esa dirección, en esa línea, para que no solo la Asamblea Nacional levante su imagen, sino que se respete la independencia de poderes. Esto es fundamental, el equilibrio de poderes. La Asamblea no puede convertirse tampoco en la sucursal de Carondelet como fue en los periodos anteriores legislativos. La Asamblea tiene que levantarse y cumplir con su ley y su función. Es el primer poder del Estado. Apoyar al gobierno y apoyar todos los proyectos de cambio positivo sin sectarismo, vengan de donde vengan. Esa es nuestra posición y eso es lo que vamos a hacer. Me quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle algo. Ya el presidente electo Guillermo Lasso ha ido presentando a quienes estarán en su gabinete. ¿Habrá alguien del Partido Social Cristiano en los nombres que se anuncian en los próximos días o quizás ocupando cargos de designación en funciones estratégicas, por ejemplo, acá en la provincia del Guayas? Bueno, está dentro de las posibilidades. El presidente Lasso tiene que escoger. Él es el presidente de la República. Si algún nombre o algún personaje del partido le sirve al presidente Lasso, él lo escogerá. ¿Pero algún tipo de conversaciones en torno a eso? Es una decisión de él. No tenemos ningún compromiso. La total apertura. No, el presidente Lasso es el presidente de la República, es el nuevo presidente del Ecuador, y él está escogiendo a los mejores hombres y mujeres para que le acompañen en esta durísima labor. Así es que si alguien es escogido, en buena hora. Y si no, seguimos con nuestro trabajo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, asambleísta. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un gusto enorme. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Al volver estarán los noticieros de la comunidad aquí en Teleamazonas. Conmigo en este espacio será hasta el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana.